hacer una... ok. Fernanda Rodríguez se ha unido. Vamos a esperar a que se conecten más personas para que nuestro invitado, el psicólogo Omar Susano, nos hable acerca de un tema muy interesante sobre la pobreza mental versus pedantería. Quédense, compartan por favor este video, comparten este live para que más personitas se unan. Psicólogo Omar quiso entrar. Omar, si estás viéndome, por favor manda otra vez la invitación para que yo te dé a aceptar y empecemos con el tema del día de hoy. Hola, Gervin Ceballos. Soy alto, güero y atractivo, además soy musculoso y me molesta mucho que la gente se me quede viendo, me da ansiedad. Ok. Muy bien, Gervin, tienes que checar qué es lo que te provoca ansiedad, si el hecho de que te están observando o lo que tú piensas. Ahora sí, como dicen por ahí, lo que tú piensas que los otros piensen de ti, que es algo muy diferente y eso es lo que te está provocando ansiedad. Ahí volvemos Susano, ¿dónde estarás por aquí? El tema de hoy va a estar muy interesante. Compartan, por favor. Ahí por ahí está teniendo problemitas Omar Susano. Vamos a darle la invitación. Recién enviada. Vamos a ver Yo te envié la invitación, Omar, psicólogo Omar, para que te unas al enlace. Creo que por ahí está teniendo unos problemitas el psicólogo Omar Susano. Esperemos se una. Vamos a entrar a este tema tan interesante. Si ustedes tienen alguna duda o preguntita, igual se lo pueden hacer al psicólogo Omar y con mucho gusto él les comentará acerca de esas dudas que tengan o las preguntitas también. Omar, psicólogo Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo está? Hola, colega. Bien, bien. Aquí estamos. De Morelia, Michoacán, señores. Nos están ahorita contactando por este medio el psicólogo Omar Susano. Psicólogo, colega, vamos a hablar acerca de la mentalidad pobre y la pedantería, ¿es correcto? Así es, así es. Como tal, a lo mejor hago una aclaración nada más, porque se podría pensar que el pensamiento de pobreza viene de la pobreza, y ahorita vamos a descubrir cómo no es así. De hecho, tiene mucho que ver con movilidad social y otros temas que ahorita les voy a ir aclarando. Ok. Ya estamos de vuelta. Sí. Colega, ¿nos puede por favor comentar quién es Omar Susano, de dónde es, a qué se dedica?
Sí, sí, claro. Muchas gracias, colega. Pues yo soy, vivo en la ciudad de Morelia, soy de la Ciudad de México. Ya hace algunos años me vine a vivir acá y soy psicólogo. Tengo tiempo ya de ser psicólogo desde 2008, salí de la carrera. Ya voy para veintitantos años bueno, en este caso un poquito menos, ¿verdad? De experiencia, pues sigue con alrededor de 13 años ya como titulado desde el 2010. Y por ahí tengo una maestría en calidad en la productividad. Eh, También te comento, pues, ¿qué hago? ¿Qué he hecho? Pues tengo una asociación civil de psicólogos y esa la tengo desde hace 13 años y ahí he hecho muchas actividades, he hecho conferencias, he hecho revista, he hecho también contenidos por internet desde el 2010, nada más que pues como no, digamos que no sabíamos que iba a ser tan viral todo esto, pues de repente se detuvo un poco esa parte. Claro, Así es, claro Mayra. que sí. Usted comentaba algo muy, usted comentaba algo muy importante de que hay que diferenciar lo que es tener mentalidad pobre con la pobreza. ¿Qué nos puede decir respecto a tener una mentalidad pobre? Sí, mira, lo quería diferenciar porque muchas veces se piensa que por ser pobre se tiene pensamiento de pobreza y no es así. Ajá, el pensamiento de pobreza creo que de algún modo es un término que yo más bien a través de las terapias que he atendido personas y demás, me he dado cuenta que mucha gente no se atreve a hacer más. Ajá. O sea, es decir, está en capacidad de hacer más, pero como que también parece que ya llegó a su límite. Entonces, eso es a lo que yo le llamo mentalidad de pobreza. No tanto a ser pobre. También es cierto que una persona que sea pobre y que no se arriesgue a esa movilidad social, a tratar de subir su escala social, su estatus social, también podría tener mentalidad de pobreza. Ajá. Pero ahorita, de hecho, por medio de una gráfica, voy a hacerles notar eh, cómo, o sea, desde luego la voy a explicar la gráfica, ¿verdad? Pero yo la tengo aquí, Sí, claro, claro que eh, sí. en donde se van a ver las escalas, ¿no? O sea, lo que le llamamos clase baja, clase media y clase alta. Y ahí ya más o menos te voy a explicar un poquito en dónde ocurre la mentalidad de pobreza. Ajá. Sí, sí, claro que sí. Es muy interesante porque a veces pensamos, relacionamos la pobreza con las cuestiones económicas. Tener una mente pobre es tener limitantes para realizar y lograr éxitos, objetivos, metas, etcétera, ¿no? Entonces, adelante, psicólogo Mar. Sí, sí, claro. Y como te decía, mi interés principal es esto, porque yo veo en las terapias, observo a las personas, yo antes lo abordaba este tema por medio de las expectativas y el autosabotaje. Ajá, porque si bien es cierto que nosotros a través de nuestros padres tenemos muchas expectativas que ponen en nosotros y muchas veces no las cumplimos, muchas veces esto lo hacemos por miedo, no las cumplimos por miedo a superarlos, ¿verdad? Porque ellos pusieron expectativas de acuerdo a su pensamiento de ellos. Cuando nosotros llegamos a ese nivel alto en donde los papás nos hablaron de expectativas, hasta ahí nos detenemos. ¿Por qué? Por muchas cosas, por lealtades a los padres, por no superar a la jerarquía mayor que tenemos y demás. Ajá, por ahí empezó mi noción de pensamiento de pobreza, porque yo veía que ellos ya no querían superarse, más allá de lo que los papás habían puesto expectativas en ellos, y entonces ocurría Claro. lo contrario, ese autosaboteo de ponerse el pie, de no querer avanzar. Y mucha gente me llegaba, psicóloga, con la idea de, Sí. por ejemplo, de no querer titularse, no querer continuar sus estudios a hacer una maestría. Muchos que no habían estudiado la secundaria o la prepa me llegaban con la idea de que se truncaron en la secundaria, que ya no pudieron avanzar, otros que se truncaron en la prepa, ya no quisieron avanzar a la universidad. Y revisando su familiograma, me daba cuenta de que en realidad eran esas expectativas que habían puesto los padres. Ajá. Con el tiempo y indagando más, me di cuenta que a veces ya había sido como que ya se habían puesto en la comodidad de ellos, de ya no querer avanzar. A eso sí le llamaría pensamiento de pobreza. Es decir, una cosa es que tú no sabes por qué no estás avanzando, pero cuando vas a terapia y te lo estoy diciendo, y de todos modos te haces en la cama y te quedas en la cama ahí acostado y sin hacer nada.
Eso sí sería pensamiento Ujú. de pobreza. Eh, voy Ahí a, entra lo que es la procrastinación, ¿verdad, colega? definitivamente creo Que que sí. procrastina mucho la persona. Ujú. Sí, yo creo que sí. Y te quería dar dos definiciones de, iniciales, digamos, de lo que es pensamiento de pobreza desde mi punto de vista y pedantería. Para iniciar sabiendo, ¿no? Sabiendo los Claro. conceptos. El pensamiento de pobreza es tener mucho de acuerdo a tu estatus social y no saber en qué utilizarlo. Ajá. Para comenzar, pues, con la definición como tal. Y Claro que sí. la pedantería sería lo contrario, tener poco y alardear o presumir de tener mucho. Ajá. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que ya tenemos a la parte contraria, que es aquel que desea tener mucho, pero pues no lo puede conseguir, entonces lo único que hace es presumir, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los demás observen que yo tengo. Muchas veces se hace mediante tener ropa, se supone que de marca, ¿no? Se supone Ujú. que ropa fina. Hace poco, colega, me enteré de algo. Mi hermano está viviendo en Estados Unidos y varios pacientes míos viven en Estados Unidos y ellos me hicieron notar cómo las prendas de alta calidad en Estados Unidos no contienen marcas. De hecho, las marcas como tal son para las empresas cuando te tienen de trabajador y aquí tienen el logotipo de la empresa, ¿no? Y hay otras marcas que son más como para los latinos, para los mexicanos, muchas veces exclusivamente donde tienen las marcas grandotas, ¿no? Aquí dicen Nike, dicen diferentes marcas, pero eso es con la intención de que nuestra cultura sí privilegia mucho este asunto de ser presumidos, ¿no? De presumir lo que tienes dinero y demás. Pero en realidad en las altas esferas en Estados Unidos se procura no tener ninguna marca por ningún lado. Y de hecho, hace poco también me enteré de que en una serie de televisión, perdón, de estas de Netflix y demás, hay una serie que es creo que como de billonarios, algo así, y en esa serie hubo una reunión, pues, de gente rica, de gente millonaria. Y una muchacha llegó con su bolsa, ajá, con una bolsa de marca, una bolsota así. Y al entrar se dio cuenta de que la mayoría tenía bolsas, pues, medianas, de medianas a pequeñas. Ninguna traía una bolsota, ¿no? Y con esto quisieron hacer notar cómo alguien de clase media quería venir a adaptarse, digamos, a una clase alta, pero lo único que consiguió es verse mal, porque en ese lugar donde era clase alta ya nadie utilizaba bolsas grandes. Ajá, o sea, ese tipo de escenarios son los propicios para que ocurra o el pensamiento de pobreza o la pedantería. Ajá. No sé si por hasta aquí tengas alguna duda, alguna aclaración que quieras comentar, ¿no? No, está todo correcto lo que usted está comentando. De hecho, aquí las personas que nos están viendo este live, si tienen alguna preguntita para el psicólogo, lo pueden hacer con toda la confianza del mundo. Él les va a disipar esa duda. Es muy importante lo que usted estaba comentando, colega, de la forma en cómo nuestros padres nos enseñan, ¿verdad? De que nos exigen y esa exigencia pasan a ser autoexigencia para nosotros, al grado que nos frustramos y nos limitamos. Y ahí es donde también se relaciona la mente pobre, el hecho de no, ¿cómo está? De no permitirnos fracasar y terminamos en el fracaso. Así es. De igual forma, colega, si me lo permites, te voy a contar una breve historia que hace notar precisamente esto, el pensamiento de pobreza y a lo mejor también un poco la pedantería. Es la historia de las estrellas del estudiante de Harvard. A lo mejor por ahí alguien la habrá escuchado. En esta historia hablan de un estudiante becado en Harvard. Becado pues significa muchas cosas, significa que probablemente no tenía el estatus social, que alguien le ayudó a entrar, que probablemente este estudiante pues no tenía la capacidad económica y tuvo que entrar a Harvard pues por medio de esta beca que pues lo ayudaba a tener un poquito más de estatus social o a futuro, ¿no? Y cuando él fue
a la escuela, en esa travesía para llegar a la escuela, a Harvard, él se topó con muchas cosas cotidianas, eh, como pelearse con su papá en la mañana, ajá, como tener que viajar en combi, bueno, en una combi yo creo que de Estados Unidos, ¿verdad? Pero, o sea, en un transporte público, el hecho de tener que pelearse con el de la combi, con tener que caminar todavía un tiempo porque la combi no lo dejaba exactamente en el lugar, sino que le tocaba caminar. Todo esto, el narrador de esta historia mencionaba que son estrellas, ¿no? Estrellas que uno tiene para gastar durante el día. Y cada una de esas estrellas se las fue gastando el estudiante becado, ¿verdad? Primero con la pelea con su mamá, luego en la combi, luego con el tener que caminar, luego se escucharon por ahí muchos claxons de coches y esto generaba un estrés máximo en el estudiante, al grado de que de 5 estrellas que tenía el estudiante, llegó con una sola estrella al escenario, al lugar de estudio. Llegó con una sola estrella después de iniciar con 5 estrellas. A la hora de clases, el profesor preguntó una pregunta muy simple en Estados Unidos, como quién fue el primer presidente de Estados Unidos, que para muchos latinos a lo mejor esto no es tan fácil, pero allá en Estados Unidos esto era simple y la respuesta era Abraham Lincoln, pero el estudiante lo sabía, sin embargo, como solamente tenía una estrella, pues le daba pendiente equivocarse. Entonces él no alzó la mano, aunque sabía la respuesta. Y con esto estamos viendo cómo su mentalidad de pobreza no tenía mucho que ver solamente con él y ser una persona torpe o ser pobre. No, o sea, tenía que ver con que ya había gastado sus estrellas, su autoestima, si lo nombramos las estrellas una autoestima, pues ya en realidad era muy poca ya para entonces. Por otro lado, un estudiante de Harvard, privilegiado, que estaba en un club de americano, en el club también de lectura, en muchos clubes pertenecía, y este se animó a alzar la mano, ¿no? Y este personaje pues dijo que Thomas Jefferson, lo cual era equivocado. Entonces ahí el estudiante pues se equivocó y no pasó nada. El profesor le dijo que no, que si alguien más lo sabía y por allá contestó otra persona y ya dijo que era Abraham Lincoln. Entonces, como te darás cuenta, nuestro estudiante becado no participó, no alzó la mano, no aprovechó el escenario, no aprovechó el estar en Harvard para poder funcionar como tal. Entonces, este tipo de escenarios son los que muchas veces la gente se encuentra cuando está en disminución de circunstancias, en disminución de poderes, cuando no se puede, digamos, ir contra el medio, contra el entorno. Entonces, de esta manera nos damos cuenta cómo la personalidad, perdón, el pensamiento de pobreza se va fraguando, se va iniciando, se va también cultivando a través de estas problemáticas sociales, ¿sí? Ahora, si me lo permites, también voy a comenzar con esta cuestión de la calidad de vida contra el estatus social, que también es otro factor que pudiera verse controvertido en una situación de pensamiento de pobreza. Nada menos, eh, en la calidad de vida tú sabrás, colega, que son muchas cosas. La calidad de vida es tener casa, es tener familia, la familia cercana, es tener la salud, es tener también trabajo, tener dinero, tener acceso a la libre educación, tener la posibilidad de amar, ajá, la libertad financiera, vivir en un lugar con áreas verdes y demás, ¿no? Y con esto, eh, por el otro lado, el estatus social implica muchas apariencias, ajá, el ser millonario, o el tener buena ropa, ajá, el también tener acceso a lo mejor a tecnología, ajá. Entonces, aquí como te darás cuenta, influye mucho la calidad de vida contra el estatus social. De esta manera, me di a la tarea de hacer una tabla en donde observo y hago estas controversias, estas metáforas de la calidad de vida contra el estatus social. Y hasta aquí, no sé si quieras comentar algo para entrar a la tablita.
porque por ahí como que se friqueó, pero me parece que sí me siguen viendo los demás, ¿verdad? Para continuar con la temática. Bien, continúo. Eh, en este caso tenemos la recreación. Ajá, ¿quieres comentar algo? Por ahí te escucho. Bien, tenemos por un lado una tablita en donde está la calidad de vida y voy a mencionar la recreación contra la diversión. ¿Y cómo es esta diferencia? Las personas con calidad de vida, sí, se recrean, salen a pasear, pueden ir al cine, por ejemplo. A ver, ¿te escucho? Ajá, es que yo veo la pantalla congelada, pero sí te alcanzo a ver y medio te escucho un poco. Pero no, me dicen que a mí que sí me están viendo. Entonces, si quieres, yo continúo con la temática, en lo que se corrige esa parte. ¿Sí? Si me lo permites, igual yo continúo. Perdón. Ok. Entonces, si no hay ninguna problemática, continúo. Por otro lado está la calidad de vida, está la parte de socializar. Las personas socializan, tienen actividades con amistades, pueden tener novia, ajá. Pero del otro lado, cuando quieren mantener un estatus social, se tienen amistades por intereses, se tienen amigos porque les pueden prestar, tener acceso a un coche, porque las amistades a lo mejor tienen acceso a empresas o me pueden hacer un favor o demás, ¿no? Por otro lado, se tienen las actividades deportivas, por ejemplo, en donde uno accede a las actividades deportivas pues un poquito en el son de recreación o para ejercitarse o para, como dicen por ahí, mantener la mente sana. Y del otro lado, en el estatus social, se utilizan los deportes para utilizar sustancias, para crecer músculo, para rendir más. ¿Te das cuenta? Entonces unas son por interés, las otras son para mejorar personalmente. Tenemos también la parte de la calidad de vida, tenemos la unión familiar. Las personas queremos estar cerca de nuestra familia porque los queremos, porque nos gusta estar en familia, porque nos hace bien. Pero en el estatus social se buscan, la familia se busca por interés. Si alguien se hace famoso, ya le mandamos mensaje para que nos haga un favor, ¿no? Y se tienen este tipo de relaciones más bien por interés, ¿no? Claro. Por otro lado tenemos el desarrollo intelectual, que es la calidad de vida, pues nos da acceso al desarrollo intelectual, pero en el estatus social, lo contrario a esto, se tiene un consumo desmedido de internet. Tenemos acceso al TikTok, pero la pasamos ahí horas, 6 horas, 8 horas, y con esto, entonces no tenemos un desarrollo adecuado de intelectual. De hecho, por ahí hay una tablita de educación que se dice que si tú nada más eres observador de cosas intelectuales y no participas, entonces no tienes un aprendizaje. Habrá un aprendizaje como del 15 al 10%, pero si participas, entonces puedes tener un aprendizaje hasta del 50, 60%, ¿no? Entonces, todos aquellos que somos observadores de videos, por muy bonitos videos, por muy intelectuales videos que sean, realmente no estamos aprendiendo como tal. Simplemente estamos siendo simples espectadores y a los 15, a los 30 minutos se nos va a olvidar. Entonces sí hay que ser participativos en la educación principalmente, ¿no? Por ahí todavía continúo con la tablita, es la segunda parte de la Correcto. tablita. Y tenemos por ahí la comida nutritiva, ajá, comer cosas pues, ricas en nutrientes contra la comida chatarra, ¿no? Esto hace notar que a veces la comida chatarra pues, nos da un estatus social. Compramos comida chatarra porque en el trabajo todos compran churros, ¿no? Con cueritos y demás, entonces todos vamos por los churros con cueritos. O todos compran papas y se ven bonitos ahí comiéndose papas, entonces vamos por las papas. Cuando en realidad, pues a lo mejor de nuestra casa nos mandó nuestra esposa, nuestra mamá, nos mandó unos vegetales con queso y demás. Pero preferimos dejarlo eso para irnos por las papitas, por la coca, ¿no?
Eso es buscando el estatus social. Por otro lado tenemos la inactividad. Hay mucha gente que está inactiva en casa contra personas que están trabajando ya sea en una empresa o tienen un emprendimiento. Ajá. También me regreso poquito porque la comida nutritiva contra la chatarra también podría ser en el aspecto de lo que leemos, de lo que vemos en la tele, de si lo que vemos en el cine. Es bien diferente ir a ver una película cultural a ir a ver todo aquello que nos pone Televisa, ¿no? Así las películas de Omar Chaparro y estas cosas, ¿no? Nada contra Omar Chaparro, ¿eh? Pero algunas sí son como que domingueras, ¿no? Las películas, ¿no? Claro. Por cierto, si vieron la de Pedro Infante está padre y es de Omar Chaparro y si la recomiendo, está interesante, ¿no? Tiene mucho cultural. Entonces, no es el personaje nada más, es lo que ves, ¿no? Lo que vemos. Y por ahí también tenemos, bueno, cabe aclarar en este tema, Claro. la parte de la desinfoxicación es bien importante, ¿sí? Para tener calidad de vida no hay que estar viendo noticias fake, noticias que son mentiras, ¿no? Hay que tener buenas Es fuentes correcto. informativas para que no estemos pensando cosas malas de personajes. La realidad es que hoy en día hay más noticias de mentira que nada, ¿no? Estaba viendo como nada, no, yo no soy de ningún partido político, pero estaba viendo en el TikTok que un señor estaba enojado porque decía que el presidente había comprado un volcán. Y ese era su enojo, que había comprado un volcán. Entonces dices, es una noticia totalmente falsa, ¿no? O sea, y su enojo nada más era eso, que había comprado el volcán, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay Claro. que quitar. Esa fuente de noticias está malísimo, ¿no? Y nos podemos hasta enojar, entristecer por algo que es falso, ¿no? Por último, Así es correcto. en esta tablita ya por último, están las normas establecidas que se ocurren en casa, que muchas veces nos imponen pues la familia, los papás y demás, contra la educación disruptiva, contra el caos, contra la personalidad pasivo-agresiva. En el estatus social parece que todavía se privilegia el machismo, el feminismo, el hecho de seguir, a veces, pues, ¿qué te gusta? De seguir el estatus social que nos pide la sociedad contra lo que aprendimos en casa, ¿no? Que a lo mejor es el respeto respeto a los demás, el que también nos hacernos respetar y demás, ¿no? Entonces, ya ahí estoy tratando de observar por un lado y del otro lado, por un lado, perdón, la calidad de vida y del otro lado el estatus social. Hasta aquí no sé si tengas alguna pregunta, Mayra. Está clarísimo y espero que también les esté quedando claro a los que siguen conectados y nos siguen acompañando, sigan compartiendo para que más personas se unen a este live. Y son temas muy importantes y muy interesantes para la sociedad. Déjame aportar algo más ahí, Sí, Omar, claro. sobre lo que tú decías de la gente que hace las cosas para realizarlo, un hacedor, ¿sí? Un hacedor es aquella persona que hace algo para que suceda ese algo, ¿no? Que se mueve, que está en acción, que está en movimiento, sin tener miedo a las críticas y a las consecuencias. Y no se trata de actuar de manera impulsiva, pero sí se trata de hacer lo que tienes que hacer para no quedarte ahora sí en tu lecho de nicho, en tu apogeo, donde no puedes lograr alcanzar lo que tanto sueñas y anhelas. Claro. Que por ahí, Adelante, Omar. sí, que por ahí esto que mencionas tú también se me hace. En psicología veo mucho esta parte de crecer como persona hasta llegar a un estatus de de portarte como adulto. Y de esto hablo mucho yo en las terapias, de que las personas, en base a eso que mencionaste, tenemos que ser personas sofisticadas, actualizadas con el mundo, globalizadas, que seamos asertivas, ajá, que seamos respetuosas, ajá, pero también, si es necesario, que demos un paso hacia adelante antes que todos, ¿no? Porque de repente también hay que ser personas gestionadoras y tomadoras de decisiones. Entonces, creo que hablas un poquito de esto ahorita que lo mencionas, cuando somos más adultos,
afortunadamente también somos más participativos, ¿no? Y de hecho ahorita voy a hablar también un poquito de eso en la pirámide de Maslow, ahorita que lo retome. Muy bien, Las necesidades, ¿verdad?, del ser humano. Ujú. así es. Bien, y si me lo permites, igual voy a dar algunos casos, casos de mentalidad de pobreza Claro que más específicos. Igual de ahí, si gustan participar o si me quieres interrumpir, de igual manera lo puedes hacer, ¿no? Uno de estos casos sería, el caso uno sería cuando una persona tiene dinero, pero no dinero común, sino que le llega de repente un bono, una bonificación, a lo mejor en diciembre, ¿no? Que te dan tu aguinaldo y demás, y tiene dinero extra, gasta en lugar de invertir. Ajá. ¿Cómo es esto? La mentalidad de pobreza en este caso gasta en las cosas que nunca tuvo para demostrarse que puede. ¿Te das cuenta? O sea, para mantener un estatus social. Entonces, esta persona al tener más dinero, un poquito más de ingresos, no se preocupa por tener, por ejemplo, por ir a terapia, no se preocupa por comprarse mejores libros, ¿no? No se preocupa por, a lo mejor puede ser un viajecito, si no es una persona que comúnmente viaje, a lo mejor un viajecito con la familia para tener mejor unión o más unión, ¿no? No necesariamente viajar es tener una mentalidad mejor. Ahorita también te voy a poner un ejemplo, pero viajar necesariamente no es como que un estatus social tan adecuado. Ahorita te lo voy a mostrar, ¿no? Vamos al caso 2, ¿no? La persona mantiene sus hábitos desgastando energía y dinero en lugar de cuidarse e invertir en sí mismo. Ajá. Y en esto puede gastar también tiempo, puede dedicarse, no sé, hasta en este caso a sustancias prohibidas y demás. Y por otro lado, la mentalidad de pobreza, un deportista de alto rendimiento, ajá, bebe cada semana, o consume cosas según para tener mejor rendimiento, ajá, para no perder sus amistades, porque como todas sus amistades lo hacen, entonces él pues participa con ellos, ¿no? En lugar de cuidarse e invertir a lo mejor en un nutriólogo, en invertir en un psicólogo, en tener un poquito la mente más sana para poder dar un plus, ¿no? En la actividad a la que se dedica. ¿Te das cuenta? Entonces, y ahí pongo de ejemplo, de hecho, la foto que puse, pues es la de Maradona, ¿no? En donde este personaje pudo haber sido mucho más de lo que fue, pero pues se metió a las sustancias prohibidas y entonces ahí pues ya tuvo mucho etapa de su vida en donde fue solamente recuperarse, ¿no? Y por ahí viene el caso 3, que es la persona no invierte en mejorar, gasta pensando que eso es mejorar. Y ahí sí puede haber mucho esta mentalidad de pobreza, ¿no? Porque en realidad no es que gaste con alevosía y ventaja, sigue gastando en divertirse, en distraerse, porque piensa que eso es estar bien. Y la mentalidad de pobreza sería, por ejemplo, que no invierten en un psicólogo, pero se divierten, o no invierten en la casa, ¿no? O sea, siguen rentando y no invierten en un terreno y en construir una casa. Y en lugar de eso, se van de viaje todo el tiempo. Es lo que te comentaba hace rato. Personas que están yéndose a pasear a todo el país y demás, pero siguen viviendo en una casa prestada, en una casa de renta. O en su defecto, a lo mejor en su terreno, pero su terreno no crece, su casa no crece, siempre está chiquita. Ajá. Esto sí sería una mentalidad de pobreza, por ejemplo, ¿no? No sé si hasta ahí quieran mencionar algo de estos ejemplos, Mayra. es correcto lo que comentas, Omar. Nosotros tomamos la decisión de qué hacer con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras acciones, sobre todo tener esa responsabilidad de nuestros pensamientos, emociones y conducta. Y va relacionado también en la forma de cómo percibimos las cosas, la forma en cómo nosotros lo pensamos, ¿no? Y hay que tener la madurez suficiente para decir, caramba, sí, sí necesito viajar, pero hay desarrollar de la pirámide más lo que tú acabas de mencionar, que es muy importante, ¿no? Desde que empieza a tener la necesidad de comer, de abrigarse, de dormir,
y ir evolucionando constantemente, hablando de su desarrollo personal, por supuesto. Claro. Si me lo permites para la siguiente gráfica, sí voy a tomar el teléfono y lo voy a voltear, o sea, voy a voltear la cámara a ver si se alcanza a ver. Pero de igual manera lo voy narrando un poco, ¿no? Pero aquí quiero hacer notar esta parte, ¿no? En donde en esta diagrama, digamos, se alcanza a ver cómo es la movilidad social. Ajá, para explicar esta parte, les hago notar cómo aquí ocurren estas esferas de la clase baja, la clase media y la clase alta. Y en este diagrama les puedo hacer notar cómo en esta parte de aquí, por ejemplo, está el pensamiento de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Una persona de clase baja que tuvo una movilidad social hacia la clase media, ajá, de repente tiene las expectativas son tan altas, el estrés se vuelve también tan alto, ajá, que de repente empieza a recurrir a sus pensamientos, a sus creencias que conoce para tratar de solucionar cosas nuevas, ¿no? Cosas que ahora que tiene el dinero de la clase media tendría que saber resolver, pero como todavía tiene una mentalidad de clase baja, entonces no sabe resolver muchas cosas que ocurren en este estatus social. Entonces ahí puede estar ocurriendo el pensamiento de pobreza. Pero en medio, ajá, las personas que tienen clase baja y subieron un poquito de estatus, ahí de repente ocurre la pedantería. Son personas que de repente presumen más de lo que tienen. Puede ocurrir lo mismo de este lado en las personas que son de clase media y de repente subieron su estatus a la clase alta. Ajá, estas personas les pasa lo mismo. De repente el estrés es mayor, de repente las expectativas son más altas y de repente entonces no saben qué hacer con su dinero, ¿no? Pero voy a aclarar este tema. Según cifras reales de estadística, mencionan que efectivamente las personas de clase baja son aquellas que tienen 0 pesos o menos, ajá, o sea que deben en muchas ocasiones, hasta 20,000 pesos. Ujú, Esa sería la clase baja. Ajá. Y de repente aquí hay una aclaración que muchos pensábamos que éramos de clase media y ganando 8,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000, 12,000. Y nos damos cuenta que eso simplemente es ser clase media baja, no es ser clase media. Una persona que gana 20,000 pesos, sí. según las estadísticas en México, sí sería una persona de clase media. Pero, ojo aquí, la clase media sería que que no solamente uno de los integrantes ganara eso, sino que, por ejemplo, si está casado, también la esposa ganara pues algo parecido. Ajá. Y en el caso de la clase alta es ganar, la clase media gana 20,000 pesos, pero de 20,000 pesos a 80,000 es lo que gana la clase alta y de 80,000 para arriba es lo que gana la clase alta. Pero aquí es donde ocurre esto, cuando alguien de clase media de repente accede a 80,000 pesos, no está acostumbrado, por ejemplo, a ese estándar de ganancia. Entonces, de repente, pues puede llegar a tener ese pensamiento de pobreza, de no saber qué hacer con tanto dinero, ¿no? O con lo que él piensa que es tanto dinero. Entonces, nada más quería hacer como esa aclaración respecto al estatus social, porque muchas veces se malentiende o se tiene la idea, ay, perdón, se tiene la idea de que la clase alta y la clase media son otra cosa, ¿no? A ver, permíteme, que esta cosa no me... Parece que ahí está, ¿no? No sé si hasta aquí tengas alguna duda de respecto a estas estadísticas, Mayra. Está muy claro, colega, está muy clarísimo. Nada más una preguntita ahí. Ujú. ¿Cómo podemos nosotros dejar atrás esa mentalidad pobre? Claro. Mira, ahorita yo, de hecho, te voy a pasar a la pirámide de Maslow, en donde podemos darnos cuenta Ajá. de que mucho de esta mentalidad de pobreza tiene que ver con educación o tuvo que ver con la movilidad social. Si tuvimos esta movilidad social de tener de clase baja y fuimos subiendo a clase media, ajá, de repente podríamos educarnos un poco más, a lo mejor acceder a terapia psicológica que nos ayude como a entender esta movilidad social que tuvimos,
También podríamos empezar a hacer cosas diferentes, ajá, de acuerdo a nuestro estatus social. Esto no es tan inadecuado como parece. Si tenemos más dinero, pues lógicamente vamos a tener acceso a cosas de acuerdo a ese nivel económico. Pero mucha gente que ahora tiene más dinero, no lo utiliza para recrearse, para tener mejores diversiones, mejor conocimiento. No, lo sigue utilizando para lo mismo que hacía antes. Ajá. O reparte. Tengo dinero, entonces reparto a todos los que están a mi alrededor porque quiero que ellos también tengan. Y si tú apenas subiste un poquito el estatus, repartir implica volverte a quedar como estabas, porque nunca lo posees en realidad, sino que te la pasaste repartiendo. Entonces, creo que en este aspecto sí tendrías que asimilar tu nuevo estatus social, porque si no, lo pierdes fácilmente. Hay un dicho por ahí entre los economistas donde mencionas, es muy fácil que un millonario deje de ser millonario, ¿no? Quítale un peso y entonces ya no es millonario, ya tiene menos de 1 millón. Entonces, tan simple como eso, pareciera que también las personas somos entes económicos que de repente accedemos a la clase media o la clase alta y nos dedicamos a gastar nuestro dinero. Por eso es que no asimilamos que tenemos dinero. Ajá. Pero ya lo veremos un poquito más a fondo ahorita en la pirámide de Maslow. Entonces, si me lo permites, de igual forma voy a mencionar, es muy importante esto que les voy a mencionar. Las primeras tres líneas, digamos, de la pirámide de Maslow son los mecanismos de supervivencia. Ajá, o sea, es decir, el ser humano en la pirámide de Maslow, que se llama la pirámide de las necesidades de Maslow, tiene necesidades fisiológicas, ajá, es la parte más bajita de la pirámide, luego viene arriba la seguridad y luego viene la afiliación, pero esas tres específicamente son necesidades de supervivencia, es decir, una persona de clase baja, y perdón por mencionar esta parte así como tal, pero es contundente y es un poquito duro esta estadística. Las personas de clase baja muchas veces, las de clase baja, muchas veces tienen que solucionar asuntos de alimentación, asuntos de hidratación adecuada, de descanso. ¿Cómo van a descansar si no tienen casa o si viven en malas condiciones? Ajá. Tienen que la alimentación si no se alimentan bien. Tienen que solucionar cosas como respirar adecuadamente, pero viven en un lugar insalubre, en donde de repente está muy sucio. Entonces, no se puede tener esta necesidad fisiológica ya superada, ajá, porque todavía están en ese proceso. Y hay muchas personas de clase baja que ya trabajan, ajá, que ya están en capacidad de poder mejorar su situación, pero ¿qué crees? Siguen viviendo igual que como vivían. Esto te hace notar que no han superado esa parte de la pirámide. ¿Y cómo podrían superarla? Pues efectivamente teniendo una asesoría de alguien que les diga, oye, es que tienes dinero, pero no lo estás utilizando en las cosas adecuadas. Ajá, podrías empezar a mejorar tu piso, el firme de tu casa, porque muchas veces se vive en pisos de tierra, ¿no? Mejorando simplemente el firme de la casa, ya se podría tener un lugar menos sucio, ¿no? En donde no se conserve tanto la suciedad, el polvo, ¿no? Esa podría ser una primera inversión que le ayudaría a subir su estatus. En la segunda parte de la pirámide, que es la de seguridad, se busca que las personas tengan acceso a la seguridad física, ajá, al empleo, ajá, a la seguridad de recursos, que tengan acceso a buena comida, a, no sé, a clubes, qué sé yo, pero también que tengan acceso a una moral, a la familia. ¿Cómo va a acceder a una necesidad de seguridad? ¿No? Con esto nos damos cuenta que subir el escalón. Creo que ahí se interrumpió.
Sí, se interrumpió la conexión. Mónica Guzmán es correcto, ya creo que por ahí se salió el psicólogo Omar Susano. Muchas gracias a todos los que están aquí. Vamos a ver, Omar, si sigues por ahí conectado. Puedes mandar por favor la invitación. Bueno, gracias Mónica Guzmán por estar aquí. Gracias Rosario May, igualmente por estar acompañándonos. Muchas gracias. Ustedes, la verdad no sé cómo agradecerles. Este es el primer live que estamos haciendo en vivo. Vamos a traer más invitados. Invítame, dice, claro que sí, Omar. Déjame checar a ver si te encuentro. Ahí está. Listo, Omar. Vamos a traer más invitados, más psicólogos, más profesionistas. Síguenme, por favor, denle like, denle me gusta a psicoterapeuta Mayra May para que no se pierdan los demás. Listo, ¿verdad? ¿Sí me escuchas? Me dices si me escuchas, ¿eh? Te escuchamos. Ah, ok. Bueno, me quedé en esta parte, ¿no? En la parte de las necesidades básicas de Maslow. ¿Sí se escucha? Ok. En donde yo decía, ¿cómo vas a acceder a la seguridad si todavía no has cubierto las necesidades fisiológicas? Y luego todavía pareciera que hay una cuestión aquí, Mayra. Eh, las personas de clase baja, por su estatus social y económico, casi permanecen en las necesidades fisiológicas, tratando de saltar ese renglón. Las personas de clase media casi pertenecen a la seguridad, a la clase, el estatus de seguridad, en donde tienen que ver el aspecto familiar, el aspecto moral, el aspecto de la seguridad física, el empleo. Son personas que están protegiéndose de que no les vayan a robar, de que no vayan a poder perder la casa, ajá, del hecho de tener que tener esa deuda constante de pagar la casa de Infonavit y cosas por el estilo, ¿no? En ese aspecto, las personas, yo creo que las personas de clase alta inician en un estatus más alto, que sería la afiliación. Las personas de clase alta necesitan tener amistad, afecto, intimidad, no solamente intimidad sexual, sino en ese aspecto a lo mejor mayor confianza con los papás y demás. Y es bien sabido que muchas veces porque los papás trabajan mucho o demás, de repente ellos tienen esa parte como que no la tienen bien cubierta. Y entonces ellos recurren muchas veces a tener amistades de las que sean y a veces se meten en malos pasos las personas de clase alta o tienen amigos de clase baja, de clase media. ¿Por qué? Porque necesitan mucho afecto. Entonces, sin embargo, pareciera como que mientras ellos están peleando con tener este afecto, tener amistades, tener mejor intimidad, de repente es más fácil para ellos acceder a la siguiente fase, que sería la fase de reconocimiento, en donde incluye el éxito, el respeto, la confianza. Te das cuenta, ellos ya nacieron en ese estatus más alto y acceder al otro pues es relativamente fácil porque económicamente tienen acceso a mejores trabajos, tienen acceso eh, a amistades del mismo estatus social, en donde a lo mejor no tienen la necesidad de estarse robando entre amigos y demás. O, por ejemplo, pueden tener mayor acceso porque a lo mejor sus familias, como tienen un estatus social, pues a lo mejor como que se ve mal que se comporten mal entre familias de estatus alto. Y de algún modo, si ellos nada más tienen que acceder a un nivel, imagínate lo difícil que es para los de clase baja acceder al nivel, a este reconocimiento, ¿no? Si apenas ellos pueden con el asunto de las necesidades fisiológicas. Y ya no se diga llegar a la autorrealización, ajá, que en la autorrealización ya tienes la moralidad adecuada, tienes acceso a la creatividad, puedes ser espontáneo, no hay prejuicios,
y es fácil la resolución de problemas. Se dice que, por ejemplo, la etapa de reconocimiento y de autorrealización ya son fases de crecimiento. ¿Te das cuenta? En ese nivel de estatus para ir subiendo la pirámide, es más fácil para las clases altas acceder a esto. Y abajo en las clases bajas, a veces de tanto estar peleando, no se intentan resolver esas situaciones que tienen que resolver. Y te decía, contestando un poquito a la pregunta que me habías hecho, de cómo pueden mejorar su estatus social y demás, pues es eso, teniendo asesoría de que en lugar de seguir gastando en lo mismo de siempre, pudieran ir gastando en cosas estructurales que les ayuden a subir la pirámide. Ajá, que les dé acceso a mejores empleos, ajá, que les dé acceso a tener la familia más unida, que les dé acceso, pues, a tener una casa, cosas tan simples como tener una casa en donde puedas estar tranquilo, que también en un momento dado ya teniendo eso, no nosotros a lo mejor a nosotros ya no nos toca, pero que ya nuestros hijos tengan mejores oportunidades. Eso sí podría ser que de una generación a otra vayan mejorando las oportunidades sociales, ¿sí? Y pasando rápidamente a la parte de, es en realidad como un tipo de, eh, es un tipo de meme, porque me encontré por ahí la pirámide de Maslow en meme. Están todas las necesidades anteriores que mencioné, las necesidades fisiológicas, seguridad, afiliación, conocimiento y autorrealización. Pero en la parte de abajo agregan dos, que es el Wi-Fi y el Internet, ¿no? Y por ahí yo le agregué, son las necesidades de ocio. Claro. Ajá. ¿Por qué? Y esto puede tener mucho que ver con la clase alta, media o baja. Hoy en día el ocio no es recreación del todo. Si lo utilizas poquito, si lo utilizas adecuadamente, puede ser recreación, desde luego, y puede ser calidad de vida. Pero si de repente no lo sabes utilizar, esto puede jugar en tu contra y puede mantenerte mucho tiempo inactivo, puede mantenerte sin hacer algo, algún objetivo en tu día a día. Y con esto entras al ocio. Y el ocio como tal, a veces es como una adicción. Es difícil salirse del ocio. Entonces nada más ahí hay que tener cuidado con entrar a ese... Que están escuchándonos aquí. Por estos problemas son fallas técnicas, son fallas de conectividad. ¿Sí me escucha? ¿Me escucho ahí? ¿Sí? Yo sí me estoy escuchando. Por ahí me comentan que sí me estoy escuchando. Agradezco al psicólogo Omar. Quedaron muchas cosas por platicar. Espero, Omar, tenerte como invitado para la siguiente semana, si es posible, para, ya sea para terminar de hablar de este tema o para hablar de otro tema también de mucho interés social, de mucho interés psicosocial y psicológico. Nos despedimos, yo me despido, muchas gracias a los que estuvieron aquí, les mando un fuerte abrazo, vamos a tener más temas de psicología. Si tienen ustedes también un interés, pueden mandarme un mensajito privado aquí en TikTok. Sígueme por favor en TikTok, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Me encuentran como Psic Mayra May o psicóloga Mayra May. Y yo me despido. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí desde el principio. Omar, encontrarnos una vez más para terminar. ¿Me dejas salir el...? Aquí está ya. Nos vemos.